Hola a todos nuestros queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta, un acontecimiento que está haciendo eco en el mundo del espectáculo y que estoy seguro ha capturado la atención de muchísimas personas, especialmente de aquellos que seguimos de cerca la vida y carrera de dos de las figuras más queridas del panorama turco. Sí, ya se lo imaginan, estamos hablando de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sé que el título del vídeo ya les adelantó algo, pero créanme, los detalles que vamos a desgranar hoy son mucho más intensos de lo que cualquiera podría haber anticipado. Prepárense porque lo que descubriremos juntos va a dar mucho de qué hablar. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante noticia, si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y queremos seguir compartiendo con ustedes todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La fecha de hoy, 4 de octubre de 2025, podría quedar marcada en la historia del entretenimiento turco y más allá. ¿Por qué? Porque ha surgido información, detalles que parecen confirmar lo que muchos de sus seguidores anhelaban o, quizás, lo que otros jamás imaginaron que volvería a ocurrir. Can Yaman y Mehmet Özdemir, esa pareja que conquistó nuestros corazones en Erkenci y que posteriormente protagonizó rumores, especulaciones y un sinfín de idas y venidas en su relación, están, al parecer, de vuelta. Y no estamos hablando de una simple reconciliación, o de un encuentro casual en algún evento. La noticia que ha sacudido las redes sociales y los medios especializados apunta a un proyecto profesional conjunto que es, sencillamente, espectacular. Para quienes no están tan familiarizados, la química entre Can Yaman y Mehmet Özdemir en Erkenci fue palpable desde el primer momento. Sus personajes Kandibit y Sanem se convirtieron en un fenómeno. La forma en que interactuaban, las miradas, los diálogos cargados de tensión y romanticismo, todo ello creó una conexión tan fuerte con la audiencia que las expectativas de verlos juntos de nuevo en pantalla crecieron exponencialmente. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también conquistó audiencias internacionales, traducida y distribuida en numerosos países, catapultando a sus protagonistas al estrellato global. La química entre Can y Mehmet trascendió la pantalla, generando un torrente de admiración y deseo por parte de los fans de verlos compartir, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Después de que la serie terminara, ambos siguieron caminos separados, construyendo carreras exitosas de forma individual. Mehmet Özdemir ha continuado brillando en producciones turcas de gran calibre como Erkenci, Doğduğun Kaderindir y Taktikci, consolidando su posición como una de las actrices más talentosas y demandadas de Turquía. Por su parte, Can Yaman dio un paso audaz hacia el mercado internacional, especialmente en Italia, donde ha participado en producciones de gran éxito como la serie de Disney y Violet Like Desea, y se ha rumoreado su participación en proyectos de la talla de la secuela de Sandokan. Su carisma y su presencia escénica lo han convertido en un ícono, admirado por millones de seguidores en todo el mundo. Sin embargo, la sombra de Erkenci y de su relación fuera de la pantalla siempre ha estado presente. Los fans, los llamados Yamaoliks y Demetis, han estado constantemente buscando indicios, pistas, cualquier señal que sugiriera que esta pareja icónica podría reunirse. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías, montajes y deseos fervientes de ver a Can y Mehmet compartiendo nuevamente escena. Cada aparición pública por separado que generaba algún tipo de conexión, cada comentario o like mutuo, era analizado hasta el mínimo detalle. Y ahora, según fuentes muy fiables, parece que ese deseo, o esa especulación, se ha materializado de una manera que va a hacer temblar los cimientos de la industria. Los detalles que han salido a la luz, aunque aún no confirmados oficialmente por los propios protagonistas, son bastante concretos y provienen de círculos cercanos a la producción y a la industria del entretenimiento. Se habla de un nuevo proyecto de serie televisiva, y aquí viene lo más impactante, no se trata de una producción turca cualquiera. Al parecer, esta vez ambos han aceptado formar parte de una colaboración internacional, una serie que se producirá con miras a un público global y que contará con un presupuesto considerable, algo que eleva las expectativas a niveles estratosféricos. ¿Y quién está detrás de esta posible obra maestra? Los rumores apuntan a una productora de renombre, una que ya tiene experiencia en crear contenido de alta calidad que ha trascendido fronteras y que ha apostado con éxito por talentos emergentes y consolidados.
Estamos hablando de un proyecto que podría estar financiado y distribuido por una plataforma de streaming de las grandes ligas, como Netflix, Amazon Prime Video o Apple TV, y algo que elevaría su alcance a millones de hogares alrededor del mundo de manera simultánea. Imaginen esto, Can Yaman y The Method of the Mir, reunidos en una historia original, accesible para todos, en cualquier lugar. Es un sueño hecho realidad para muchos de sus seguidores más fieles. Ahora, ¿qué tipo de historia podría ser esta? Las especulaciones son infinitas y la imaginación de los fans vuela a 1000 por hora. Pero si tomamos en cuenta el éxito arrollador de Erkénthicus, es probable que la nueva serie tenga elementos que apelen a esa misma audiencia que los catapultó a la fama: drama, romance, quizás un toque de comedia y, sobre todo, esa química innegable que ambos poseen y que cautivó a millones. Podríamos estar ante una historia de venganza, de segundas oportunidades, de un amor prohibido que desafía las convenciones, de intrigas palaciegas modernas, o incluso algo completamente nuevo y audaz que explore géneros menos transitados por ellos. Las posibilidades son tan vastas como el propio océano de entretenimiento digital. La diversidad de escenarios y temáticas que permite una producción internacional podría dar pie a tramas mucho más complejas y ambiciosas que las que a menudo se ven en las series turcas convencionales. Pero la pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué ahora? ¿Qué ha llevado a Can y Demet a decidir unir sus fuerzas nuevamente en un proyecto de esta magnitud? Si bien sus carreras individuales han sido muy exitosas y prometedoras, hay algo intrínsecamente especial en su conexión como dúo. Quizás, después de un tiempo explorando sus propios caminos y fortaleciendo sus carreras de forma independiente, han sentido la llamada de esa magia que crearon juntos, un reconocimiento mutuo de su impacto combinado en la industria. O tal vez el proyecto en sí era tan irresistible, la historia tan cautivadora, el guión tan bien escrito y la oferta tan atractiva que la decisión fue unánime y casi obligada. La sinergia que crearon en Erkénthicus es innegable y muchos creen que volver a trabajar juntos no es solo una oportunidad profesional, sino una respuesta a la demanda de un público que anhela revivir esa chispa. Recordemos que la relación entre Can y Demet siempre ha sido un tema de intenso interés público, alimentando la fascinación de los medios y de sus seguidores. Hubo un tiempo en que se rumoreó con fuerza que estaban juntos sentimentalmente, y aunque nunca lo confirmaron de manera explícita, las imágenes y los momentos compartidos en redes sociales y en eventos públicos alimentaron las esperanzas y las ilusiones de sus seguidores. Posteriormente se habló de una separación, y aunque ambos han mantenido su vida privada con bastante discreción, el eco de su posible romance siempre ha persistido, como un fantasma que revolotea en la imaginación colectiva. Volver a trabajar juntos, especialmente en un proyecto de esta envergadura y con un alcance global, podría significar varias cosas. Podría ser una señal de que las diferencias, si las hubo, han quedado atrás y que ambos han alcanzado una madurez profesional y personal que les permite colaborar sin fricciones. Podría ser un reconocimiento mutuo de su impacto combinado en la industria y del potencial que tienen como dúo para generar contenido de éxito internacional. O quién sabe, podría ser el preludio de algo aún más personal, un reencuentro que trascienda lo profesional. El tiempo y los comunicados oficiales dirán la última palabra. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha generado un auténtico revuelo en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento. Las redes sociales están que arden con miles de comentarios, teorías y celebraciones inundando plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Hashtags relacionados con Can Yaman, The Method of the Mir y la etiqueta almohadilla Erkénthicus 2 se han posicionado en las tendencias mundiales, demostrando el alcance y la expectación que genera esta posible unión. Los fans están compartiendo fan edits emotivos, recordando sus escenas favoritas, reviviendo la magia de Erkénthicus y especulando sobre el futuro, sobre el tipo de personajes que interpretarán y sobre las tramas que explorarán. La expectación es máxima y es comprensible, dada la popularidad y el carisma de ambos artistas. Además, este movimiento podría tener un impacto significativo en la industria del entretenimiento turco y en su proyección internacional. Si una plataforma de streaming de gran alcance apuesta por reunir a estas dos estrellas turcas en un proyecto internacional de esta magnitud, esto podría abrir aún más puertas para el talento turco en el mercado global. Demuestra que las producciones turcas y sus actores tienen el potencial de ser estrellas mundiales, capaces de atraer a audiencias de todas partes del planeta, independientemente de su origen cultural. Es un momento emocionante para el entretenimiento turco, sin duda, un paso adelante en la consolidación de su presencia a nivel mundial. Hay un detalle adicional que ha surgido y que añade más leña al fuego de la especulación:
dándole aún más credibilidad a los rumores. Se comenta que el guión ha sido escrito por un equipo de guionistas de renombre internacional, un detalle que sugiere un nivel de producción muy alto y una historia que busca resonar en diversas culturas, con giros argumentales y personajes que apelen a una audiencia global. Si bien no se han revelado detalles sobre el director o el resto del elenco, la sola idea de ver a Khan y Demet de nuevo juntos, bajo la dirección de alguien con visión global y con un guión sólido y bien estructurado, es suficiente para generar una anticipación monumental. La calidad del guión es a menudo un factor determinante en el éxito de una serie, y este detalle sugiere que se está invirtiendo en todos los aspectos para asegurar un resultado excepcional. Pensemos en las posibilidades que esto abre para las carreras de ambos actores. Can Yaman, con su carisma arrollador y su reciente incursión en la televisión italiana y otros mercados europeos, y Demet Özdemir, que ha consolidado su carrera con papeles en diversas producciones turcas de gran éxito y ha demostrado una versatilidad actoral impresionante, juntos de nuevo, con recursos internacionales y una plataforma global a su disposición. Esto podría significar un salto cuántico para ambos en su proyección internacional. Ya no estaríamos hablando solo de su éxito en Turquía, o de su reconocimiento en algunos mercados específicos, sino de un posicionamiento a nivel de estrellas de Hollywood, con la posibilidad de acceder a roles y proyectos aún más ambiciosos y de mayor envergadura a nivel mundial. Sería la consolidación definitiva de su estatus como talentos globales. Ahora, es importante recordar que hasta que no haya un anuncio oficial por parte de los actores o de la productora implicada, todo esto son especulaciones y filtraciones provenientes de diversas fuentes. Sin embargo, la consistencia de las fuentes, la cantidad de detalles filtrados y el hecho de que provengan de círculos cercanos a la industria hacen que sea muy probable que estemos ante una noticia real y contundente. Los comunicados oficiales suelen llegar cuando el proyecto está más avanzado, o cuando los contratos están completamente cerrados y todas las piezas del rompecabezas están en su sitio. Así que, aunque debemos mantener un grado de cautela y esperar la confirmación oficial, la ilusión y la esperanza están más que justificadas. La emoción que esta noticia ha generado es un claro indicio de su potencial y de la expectación que despierta la posibilidad de ver a esta icónica pareja unida nuevamente. En resumen, el 4 de octubre de 2025 podría ser el día en que supimos que Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos robó el corazón en Erkenci y que se convirtió en un fenómeno de masas, vuelven a unirse para un ambicioso proyecto televisivo de alcance internacional. Se habla de una serie producida por una gran plataforma de streaming, con un presupuesto considerable, un guión de alto nivel escrito por talentos internacionales y, sobre todo, la química inigualable de sus protagonistas. Esta noticia no solo es tremendamente emocionante para los fans de la pareja y de Erkenci, sino que también podría marcar un antes y un después para la proyección global del talento turco y de la industria del entretenimiento en Turquía. La expectativa es altísima, y todos estamos ansiosos por ver cómo se desarrolla este increíble proyecto y por ser testigos de su lanzamiento. Ha sido un verdadero placer compartir esta información con todos ustedes, desgranando cada detalle y especulando sobre las infinitas posibilidades que este posible regreso trae consigo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los detalles de esta impactante noticia y que la emoción les haya contagiado tanto como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta posible reunión de Can Yaman y Demet Özdemir para un proyecto internacional? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? ¿Qué géneros creen que podrían explorar? ¿Qué expectativas tienen sobre este potencial proyecto? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, me encanta leer sus ideas, sus opiniones y sus emociones. Su participación enriquece enormemente nuestro canal. Y si este vídeo les ha gustado y les ha mantenido al borde del asiento, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda enormemente a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Can y Demet, o simplemente interesados en el mundo del espectáculo y en las tendencias del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que compartimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Nos vemos en el próximo con más noticias y sorpresas. Hasta luego.